En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a ver la última clase, ¿no? Bien, vimos la introducción y después vimos la parte segunda del libro. Ahora la parte segunda tiene 3 secciones. Vamos a ver ahora en esta clase las 3 secciones. La tercera sección. Estaba pensado en 3 clases, hice un súper resumen para meterlo en una clase y me pasé, creo que en media clase lo terminamos. Sí. Bien, entonces estábamos viendo parte segunda, la causalidad del ser. La sección tercera es la causalidad trascendental. Y vemos la causalidad vertical platónica. Es el primer título. Ahora vamos a ver, son 6 títulos de esta sección, vamos a ver nada más que 4, los 4 primeros. Uno hace referencia a Platón, el otro hace referencia a Aristóteles, el otro hace referencia al neoplatonismo, particularmente siguiendo el comentario de Santo Tomás al De Causis, y el cuarto, la aplicación de todo lo visto a la compaginación de la omnipotencia divina y la libertad creada. Y ahí vamos a terminar el curso. Bien, entonces, de los 4 de esos títulos, el primero, la causalidad vertical platónica, muy sencillo, siempre que hay un numerito, cambia de idea, ¿no? Puede haber varios párrafos, pero si no cambia el numerito, es porque esos varios párrafos es el desarrollo de la misma idea. Bien, para Platón la causa natural opera sobre la materia, disponiéndola, pero la forma viene de la causa vertical. Entonces, buscando un ejemplo, es más o menos lo que nosotros decimos del alma humana. Lo que nosotros decimos del alma humana, más o menos, no es tan así. No es tan así. No es tan así. Después podemos discutir por qué no es tan así. Pero a grosso modo, para imaginarse, para una primera aproximación, para Platón, todas las formas entran como para nosotros el alma humana. O sea, nosotros ¿qué vemos? Nosotros las causas predicamentales aportan la materia, operan sobre la materia, causan la disposición de la materia, y una vez que la disposición de la materia está dada, Dios, infunde el alma. Bueno, para Platón era así siempre, en cualquier forma, perro, cualquier forma. La naturaleza lo único que hace es mover la materia disponiéndola, pero el que causa la forma propiamente es la causa trascendental. Entonces, la causa segunda, eso viene en la próxima idea, pero la causa segunda actúa sobre la materia preexistente, ¿sí? Evidente siempre, la va disponiendo, parece eterna la materia preexistente, porque la causa trascendental, no la llama así Platón, la causa vertical, nosotros pusimos vertical a propósito, no queríamos llamarlo trascendental. La causa vertical no causa la materia, simplemente causa la forma. Entonces, la materia, ¿quién la causa? Parece que nadie. Está desde siempre. Y
La causa natural, la naturaleza, el cosmos que vemos, filosofía de la naturaleza, ¿se acuerdan? El cosmos, las cosas materiales. La natura, lo único que va haciendo es operando sobre la materia, disponiéndola. Y listo. Nada más que decir. Segunda idea, la forma no entra propiamente en el devenir. En todo ese proceso de venir, en todo ese movimiento, en todo ese cambio, todo eso está en el orden de la naturaleza. La forma está allá arriba esperando. Y cuando ve que está todo bien, ¡pum!, se tira. Y aparece en el coso. Y en todo ese proceso del devenir no interviene. En sí misma la forma está fuera de la naturaleza, ¿sí? Y del movimiento, es inmaterial, es eterna, es perfecta. La forma no cambia. Lo que se transforma es la materia, que se adapta sucesivamente a la presencia de las formas. Tercera idea, de ahí que la causalidad predicamental, predicamental es todo palabra nuestra, ¿no? Evidente. Son las ideas que encontramos en el texto. Pero la causa horizontal, la causa natural, sería más propio, porque predicamental y trascendental ya es lenguaje fabriano, ¿no? Ni siquiera Santo Tomás lo tiene, predicamental y trascendental. Pero sabemos que se refiere a esa. La causa natural, digamos, la naturaleza, el movimiento de la naturaleza, no llega para nada al orden sustancial. Lo único que hace la naturaleza es influir en el mero orden accidental dispositivo. Una vez que la cosa ya está dispuesta, ahí. El ejemplo que pusimos fue el del alma humana. Hay otro ejemplo que es una teoría sobre los sacramentos, que incluso era la teoría que tenía Santo Tomás cuando era chiquitito. En el Catecismo de Primeras Naciones, él aprendió y sostuvo esa teoría, de que el sacramento actúa solamente como disposición de la gracia. Y la gracia es por creación causada directamente por Dios. ¿Tá? Esa es la primera teoría, ¿sí? La meramente dispositiva. Después evolucionó Santo Tomás, se dio cuenta que la gracia nuestra es participación no es causada directamente en el orden, todo es causado directamente en el orden trascendental, pero no es solo causado, no es directamente en el orden trascendental, sino que la gracia es de Cristo y es una realidad creada, de modo tal de que nos viene a nosotros, ¿sí? Es una participación, pero de algo ya creado, de la gracia de Cristo, que es una realidad creada. Entonces, como no es la gracia no viene a nosotros en el orden trascendental directo, sino el orden trascendental sostiene todo, evidentemente, pero viene en un orden predicamental, el sacramento puede ser causa instrumental y la gracia pasar por el sacramento, como la fuerza pasa por el cuchillo. Y entonces, los sacramentos en la última teoría de Santo Tomás no son meramente dispositivos, sino que causan propiamente la gracia. Los sacramentos causan la gracia, no la disposición a la gracia. Bien, pero lo de Platón es más como si dijésemos que causa predisposición nada más. Podría servir como ejemplo esa doctrina acerca de los sacramentos, que es errada, ¿no? Bien, entonces la causalidad predicamental, o digamos natural, el orden natural, no influye en el orden sustancial, sino solamente en el accidental dispositivo. Y listo, se nos acabó Platón, en un resumen veloz.
Y ahora pasamos a Aristóteles. Pregunta, sí. Cuando decimos que la forma perfecta, etcétera, que viene a la materia ya dispuesta, ¿cómo explica la limitación de esa forma? Confuso. No. Sí, no. Ni siquiera el tipo de presencia que tiene, si es intrínseca o no, si es una mera imitación. Todo confuso, muy discutible. Sí, pero igual, por más que sea el mito de la caverna, la presencia está real, la forma hombre está realmente en el hombre particular. Fabro tiene texto que dice, sea como sea esa presencia. No se limita tanto a... porque es un tema discutido, ¿no? Es un tema discutido, la interpretación del Platón histórico. No nos interesa tampoco, ¿no? No nos interesa tampoco lo que dijo Platón, a decir verdad. A decir verdad, no nos interesa lo que dijo el Platón histórico, sino que a lo que Fabro le interesa es la exégesis tomista. Es el pensamiento de Santo Tomás y cómo va usando de los autores y... ¿no? Eso es lo que le interesa. Y todas estas cosas las saca tienen que ir al texto de participación y causalidad, de textos de Santo Tomás que va comentando Platón, y va comentando Aristóteles, y va comentando el de Causis, y va comentando Proclo. Bien, Aristóteles, la causalidad horizontal aristotélica. Bien, ideas que podemos encontrar, parte 2, sección 3. Punto 2. La causalidad horizontal aristotélica. Bien, la verdad de la naturaleza para Aristóteles está en la naturaleza misma, ¿no? La forma es intrínseca, no hay que ir a una verdad, ¿no? Recuerden, ¿no? Todo el problema de Platón, ¿no? Como que las cosas van cambiando, y la ciencia es de lo inmutable. Entonces, en realidad, toda la teoría de Platón es para sostener una nociología. Casi que el problema de Platón es nociológico, ¿no? Eso lo va a mencionar, muy interesante, me adelanto, pero muy interesante. Fabro en un momento dice, en realidad, ¿qué es lo que es para Platón? ¿Las ideas o las cosas? Las ideas y todo es así. Eso es lo que dice Platón. Pero Fabro dice, en realidad, para Platón, lo que es son las cosas. Las ideas las inventa para justificar su nociología. Entonces, en realidad, en su sistema, las ideas están en función de las cosas y no las cosas de las ideas. En cambio, en Aristóteles no es así. Las ideas no están en función de las cosas, por eso es que va a decir Fabro que en realidad es mucho más espiritualista Aristóteles que Platón. Sí, por eso se puede hablar más fácilmente de los ángeles con Aristóteles que con Platón. Es más espiritualista Aristóteles, ¿no? Interesante, muy interesante eso, porque fíjense cómo dándole más realidad a las cosas, obtienen más realidad las cosas separadas en Aristóteles. Mientras que en Platón, quitándole realidad a las cosas, en realidad las cosas separadas están solamente en función de esas cosas a las cuales le quitó la realidad. Entonces fíjense cómo un error en un aspecto de toda la realidad no te hace mejorar el conocimiento de las otras cosas, sino que te lo hace empeorar en el fondo. ¿Se entiende? Bien.
Bueno, la cuestión es que para Aristóteles, la verdad, no es que la verdad está en las ideas y que las cosas están en la opinión. Platón viene de Parménides, ¿no? Que las cosas están... No, la verdad está en las cosas, le da consistencia, le da realidad. No es que Aristóteles niega las formas separadas o mundo de las ideas, pero la naturaleza, tanto la naturaleza como las ideas, tiene su propio valor de ser, aunque diverso. Entonces, para Platón, lo que tiene un valor de ser propiamente son las ideas. Las cosas es algo degradado, por así decirlo. No hay verdad propiamente, está todo en la opinión. No podés hacer ciencia de este perro, haces ciencia del perro solamente, para Platón. Entonces la verdad está en las cosas separadas y la naturaleza está degradada, mientras que no, para Aristóteles la verdad está en las dos cosas. Y el ser está en los dos, aunque de un modo diverso. Cada uno tiene su propio valor de ser intrínseco. ¿Sí? El hombre es hombre por algo que tiene adentro. No es como Platón, que te dice que esto es un hombre porque se parece al hombre que está separado, ¿no? Entonces es algo intrínseco, tiene su propia actualidad, su propio ser, diverso al de los espíritus, al de las cosas separadas, es verdad, diverso, pero propio. Habrá también en Aristóteles un estudio sobre la relación entre las ideas y la naturaleza, pero esta relación será totalmente diferente a Platón. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos en Platón las ideas y las cosas son por una mera similitud, son lo que son por una mera similitud a las ideas. En Aristóteles, no. Las cosas son lo que son por una causa formal intrínseca. Su propio ser, perfecto. Hay una no es que entonces las ideas no las necesito más. Entonces las cosas separadas no se necesitan más. No, son verdaderas, están allá, sí. Y se relacionan con la naturaleza las ideas, sí. Vamos a ver cómo, pero no al modo platónico de mera imitación, sino de otro modo que tendremos que descubrir, ¿no? Y vamos a un texto de Fabro, porque allora è soltanto in un secondo tempo che sorge il problema del rapporto di due mondi. ¿Por qué en un segundo tiempo? Porque aparentemente, ¿sí? Para Platón, las cosas necesitan de las ideas porque necesitan imitarlas, porque si no las imitan no son, porque las que son solamente las ideas. Bien, Aristóteles no. Las cosas no necesitan de las ideas para imitarlas. Y entonces, en ese primer momento no pasa nada, las cosas están tranquilas. Es en un segundo momento que va a aparecer el problema de la relación entre las cosas y... Podemos hacer una analogía con nosotros, en el sentido de que para nosotros no es que nosotros somos un globo desinflado y Dios me está inflando continuamente, dándome el acto de ser. No, yo tengo mi propio aire. ¿No? Entonces yo soy con un acto de ser intrínseco. ¿Tá? Y tengo mi ser. Entonces, yo soy. Después sí, en un segundo momento aparece el problema de mi relación con Dios. Pero no es que Dios me esté inflando continuamente con un ser que es de Él y no mío. Yo no necesito que Dios me esté inflando continuamente con un ser que no es mío. Yo tengo mi ser.
Después sí aparece el problema de cómo es que lo tengo y la relación que tengo con Dios. Perfecto, pero es en un segundo momento. Más o menos así, ¿no? Para Aristóteles, las cosas tienen una constitución ontológica, una fuerza intrínseca, una fuerza ontológica intrínseca. La fuerza ontológica no le viene por una mera similitud a una cosa externa, ¿no? Aunque aparece después. Allora è soltanto in un secondo tempo che sorge il problema del rapporto dei due mondi, ovvero delle forme immanenti alla materia e delle forme separate. Si entiende, no? Che Aristotele è quanto mai lunghi dal negare. Che è quanto mai lunghi dal negare? Le forme separate. Le forme separate no es que Aristóteles las niega para nada. A quanto mai lunghi. Ese italiano a mí no se me hubiese ocurrido jamás, ¿no? A quanto mai lunghi. Dicen que Fabro tiene un italiano fabuloso. No sé si es. O sea, debe ser así, pero yo no soy quien para decirlo, porque con mi italiano no puedo juzgar nada, ¿no? Pero dicen que Fabro podría llegar a ser considerado un literato italiano. Aunque yo he visto algunos que han aprendido italiano leyendo Fabro, ¿sí? Leyendo Fabro y solamente leyendo Fabro, y tipos muy capaces que por leer Fabro ya podían hablar italiano, y la gente le decía, ese modo de hablar no existe. ¿Qué me está diciendo? Pero bueno. La cuestione è che il rapporto, no? Che Aristotele è quanto mai lunghi dal negare, ma esse vanno allora considerate non più come semplici repetizioni. Attenzione que la frase está espectacular, porque las que son repeticiones son las formas separadas, no la forma. A ver, leamos de nuevo. Allora è soltanto in un secondo tempo che sorge il problema del rapporto dei due mondi, ovvero delle forme immanenti alla materia e delle forme separate che Aristotele quanto mai lunghi dal negare, ma esse son las separadas, entiendo yo. Vanno allora considerate non più come semplici ripetizioni intelligibili, sono le separate, delle forme sensibili. Fíjense la acusación a Platón, porque en realidad, ¿sí? ¿No? En realidad él inventa la forma separada porque la ve en el concreto, de modo tal de que la forma separada es una repetición del concreto, ¿no? Repetizione intelligibile de forme sensibili, bensì come sussistenti, dotate di nobiltà originaria, che le eleva a un grado qualitativamente superiore de vita e conoscenza, superior a las cosas sensibles, a la naturaleza, de vita e conoscenza, in quanto anzitutto sono riconosciuti superiori quanto alla forma e al modo di essere. In questo senso, il vero spiritualista è Aristotele e non Platone, che pone separate la idea de tutte le cose. ¿No? Página 405 de la edición nuestra. ¿Es esa? Sí. Esto se relaciona con lo que dirá más adelante. En Platón las ideas surgen en su sistema como una mera solución a un problema que él encuentra en el mundo sensible. Lo dirá más adelante. Me parece que en la página 407, no me acuerdo bien. Y seguimos con las... Bien, entonces, ¿qué? Por el momento nada. Eso. Idea 6. Una vez que se le ha dado a la naturaleza su propia realidad, es necesario ver sus principios. Tiene su propia realidad, veamos sus causas, que se expresan en las 4 causas, ¿sí? Las 4 causas aristotélicas. Y esta teoría de las 4 causas está absolutamente relacionada con la del acto y la potencia. Ahí el texto es muy interesante y
pone las 4 causas como un estudio analítico y el acto y la potencia como un estudio sintético, ¿no? No sé si vos tenés el texto ahí adelante, pero bueno, en la dispensa original estaba, pero en el resumen no. No vale la pena tampoco. No, sí, vale la pena. Pero no hace al hilo conductor. Sí, está. Pero es interesante ver por qué llama analítico a las 4 causas y por qué llama sintético a la composición acto y potencia. Pero bueno, vamos. Con la doctrina del acto, las formas separadas tienen en el acto y no en la inteligibilidad su consistencia metafísica. Entonces, para Platón no había acto y potencia, porque de hecho las formas no estaban en potencia en la materia. La materia simplemente se disponía en los movimientos de la naturaleza y no había propiamente potencialidad. Entonces, para Platón es en la inteligibilidad, no hay acto y potencia, no necesita el acto y potencia para Platón. ¿Por qué? Porque las formas no están en potencia en la materia, sino que en el orden natural no hay ningún cambio sustancial ni nada por el estilo, sino que simplemente es un movimiento hacia la disposición. Una vez que está dispuesta, aparece la forma sustancial desde arriba. Perfecto. Entonces, no tiene acto y potencia. ¿Y por qué consistencia ontológica? ¿De dónde le viene la consistencia ontológica? De la inteligibilidad, de la verdad, de que es siempre eterna, de que es siempre inmóvil, de que es siempre, ¿no? Mientras que lo sensible está siempre cambiando, siempre en movimiento. En cambio, ya en Aristóteles, la consistencia metafísica viene por el acto. Viene por el acto. Y si una cosa tiene más consistencia metafísica que otra, es porque tiene un acto de alguna manera más consistente. Habría que ver. 9. En realidad, el platonismo inventa el mundo de las ideas separadas en función de lo que ve en lo sensible, de tal manera que en el fondo el mundo de las ideas está en función del mundo sensible. En cambio es Aristóteles quien da al mundo de los actos su verdadera dignidad. Por eso Santo Tomás puede utilizar a Aristóteles no solo para profundizar en el conocimiento de la naturaleza, sino también en el conocimiento de los espíritus separados. Aunque, si ustedes ven el Substantia Separatis, no sé por qué, pero siempre pone a Platón primero y después dice, y en esto también Aristóteles, como que se vuelca de alguna manera, y estamos hablando en su metafísica definitiva, al platonismo. Habría que ver por qué, porque Platón, sinceramente, los textos de Santo Tomás hay que leerlos con mucha libertad, porque Platón probablemente no sea Platón, sea el platonismo, sea el neoplatonismo, sea las virtualidades que hay en Platón. Santo Tomás es muy libre, y no solamente Santo Tomás, sino que ese es otro tema anecdótico, pero llamémoslo así, tómenlo entre comillas, no digo que esté mal y no digo que sea manija, pero uso esa palabra para expresarme mejor. La manija de la citación textual y todo eso es algo relativamente reciente, ¿no? Ustedes ven libros del inicio del 1900 y los autores no citaban tanto, no es que ponían comillas y tal edición, tal lugar y tal cosa, ¿no? Eso, no sé, una manija posterior. Manija, tómenlo así para expresarme. Me parece a mí, está mal
de pensar que cuando Santo Tomás dice Platón decía, hay que pensar que él está pensando como cuando nosotros decimos fulanito decía. Porque nosotros cuando decimos fulanito decía, vamos a todo, súper. En cambio, eso no. Entonces por eso en el Substantia Separatis, Platón y coso, hay que ver si se refiere al Platón histórico. Eso es un problema para un estudio que se los dejo a ustedes que tienen la vida por delante. Ya. Bien. Vos avisás los tiempos, ¿no? En Aristóteles, idea 10, en Aristóteles el movimiento adquiere un valor positivo y protagonista. El movimiento adquiere un valor mucho más importante en Aristóteles. ¿Por qué? Porque todo el movimiento en Platón es simplemente en el orden accidental, dispositivo, ¿no? ¿Sí? Pero en cambio en Aristóteles no. En Aristóteles la naturaleza hay que respetarla alevosamente y no pasa nada sin la naturaleza. Es verdad que hay una causalidad vertical, sí, pero la naturaleza es la naturaleza, cobra una importancia radical la naturaleza. Por eso el movimiento adquiere un valor positivo y protagonista, ya que a través del movimiento es cómo se llevan a cabo los procesos naturales. La realidad de la naturaleza hace que el movimiento intervenga directamente en el proceso causal. Propiamente. El sacramento causa la gracia, ¿no? Es para recordar la importancia, ¿no? El coso causa, el movimiento está causando, fíjense lo que voy a decir, no sé si está bien, pero me la juego, el movimiento está causando el ser. Porque eso es por el movimiento, ¿no? Entonces, bien. En su línea y todo como ustedes quieran, bla, 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 formada de y todo. Por eso es que es muy errado empezar a pensar que, bueno, ¿qué causa la causalidad trascendental? ¿Qué causa la causalidad predicamental? No. Las dos causan todo. ¿Las dos causan todo? No. Hay una sola cosa que la causalidad predicamental no causa. ¿Qué cosa? No, el esse eutactus, la materia. Es la materia, pero el esse forma dat esse. Y llámenlo si quieren. Pero causa todo. Hay un artículo que me parece, ya lo vamos a ver, en donde, sí, en realidad es al revés. Cómo si el actuar de Dios se mete en el actuar de la criatura, y Santo Tomás dice que sí, que en todo el actuar de la criatura está el actuar de Dios, ¿no? Como se meten, están las dos causalidades metidas. Sí, es cuestión de ver el artículo, ya lo vamos a ver. Bien. El valor de movimiento es tal que para Aristóteles las inteligencias son los principios del movimiento mismo. Y eso lo vamos a ver muy interesante. Pero cuando, no Dios que causa por creación, pero cuando las sustancias separadas causan en nosotros, lo causan también a modo de movimiento. Porque es el modo con el cual las cosas aparecen en la naturaleza. Y esto, aunque ustedes no lo crean, tiene un
profundo influjo en las reglas de discernimiento de San Ignacio. Sin causa precedente, solo Dios. Es eso. Porque siempre el obrar de las sustancias separadas es con causa precedente, porque es siempre por movimiento, porque tienen que respetar el flujo de la naturaleza que es siempre por movimiento. En cambio Dios no, porque es por creación, entonces ¡puc!, aparece de repente. Entonces lo que decíamos es mediante el movimiento local que la naturaleza sigue el impulso de la causa superior. Eso está muy presente también en Santo Tomás, que dice que Dios mueve todas las cosas respetando la naturaleza, y entonces como el hombre tiene que aceptar libremente la gracia y todas las cosas, ¿no? Pero la cuestión es que siempre se respeta el orden natural, el movimiento de la naturaleza y la naturaleza de las cosas. Entonces la causa vertical podrá mover el pájaro, pero no lo hace bucear por el océano, ni al tiburón volar por arriba de los Alpes. Lo mueve respetando su naturaleza. E incluso a nosotros que somos libres, nos mueve según nuestra libertad. Aunque nos mueve, eso es interesante, pero lo veremos más adelante. La cuestión es que es mediante el movimiento. La materia también desempeña un papel fundamental, pues la forma solo se materializa en la materia, por lo que es mejor decir que es el compuesto el que se materializa según la forma. Y sigamos adelante por razones de tiempo. El hecho de que la sustancia esté compuesta de materia y forma obliga a que lo causado no sea la forma sino el compuesto. Lo que se causa propiamente es el compuesto. Fabro lo denomina el principio de correspondencia entre síntesis ontológica y síntesis dinámica, porque así como está compuesto lo que se causa es el compuesto. Lo que se causa es el compuesto. Y cita un texto, 1.45.8, estamos en pleno Tratado de creación, que empieza en 1.44, la forma natural del cuerpo no es subsistente, sino aquello por lo que algo es. La forma es aquello por lo que algo es, no es aquello por lo que algo es el principio del ente, no es ente. De este modo, como ser hecho y ser creado propiamente, fíjense que ustedes agarran el texto latino después, pero no dice solo ser creado, sino también ser hecho. Entonces causalidad predicamental y causalidad trascendental, las dos. Como ser hecho y ser creado propiamente no le corresponde más que a la realidad subsistente, a las formas no le corresponde ni ser hechas ni ser creadas, sino ser concreadas. Entonces, si lo que propiamente es el compuesto, lo causado es propiamente el compuesto. Y los principios del compuesto se causan solamente en el compuesto. La naturaleza tiene una consistencia ontológica propia y las reglas necesarias para su desarrollo. Esto es así. Porque si no, imagínate, sí, por más que Dios sea libre, las causas vertical libre, pero si no hubiese una regla necesaria, los científicos se tendrían que dedicar a otra cosa, ¿no? ¿Te imaginas? Bueno, vamos a ver hoy Dios cómo quiere hacer caer esta manzana. Uy, la hizo caer para la derecha. No, la hace caer siempre para abajo. Porque tiene sus leyes naturales, ¿no? La naturaleza tiene una consistencia. Puede haber un milagro, sí, pero bueno, es suspensión de. La naturaleza tiene una consistencia ontológica propia y las reglas necesarias para su desarrollo. Por lo tanto, si las causas superiores son instrumentos de la causa primera en la acción sobre la naturaleza, deben respetar el orden de la naturaleza. Por lo tanto, cualquier causa instrumental actúa sobre la naturaleza mediante el movimiento, aunque se trate de ángeles o cuerpos celestes. Creo que se entiende todo, ¿no? No, porque sí, pero usada por Dios para. Y así, cuando Dios utiliza
los seres espirituales y los cuerpos celestes para actuar sobre los cuerpos inferiores, estos actúan sobre aquellos. Está mal redactado mediante el movimiento. Está mal redactado y lo redacté yo. Son aquellos actúan sobre estos, no estos sobre aquellos, mediante el movimiento, ¿no? Cuando Dios usa, por ejemplo, un ángel para mover una cosa, cuando lo usa, ese ángel mueve esa cosa por el movimiento. En Aristóteles, cualquier cambio natural, ya sea sustancial o accidental, tiene como fundamento un movimiento local. Y todos los cambios tienen como fundamento movimientos locales. Santo Tomás sigue a Aristóteles en esto, de tal manera que niega la posibilidad de que los cuerpos celestes tengan influencia en nuestra parte espiritual. Por lo tanto, no pueden influir en nuestra inteligencia y voluntad. Sin embargo, admite una influencia indirecta a través de la cogitativa. Bien. Y todas las reglas de discernimiento después de San Ignacio, que sinceramente no sé si San Ignacio se basa en Santo Tomás, pero que coinciden. Capaz que por experiencia personal. Hace una descripción fenomenológica de su experiencia personal, pero es eso. Sin causa precedente, solo Dios. Bien, entonces, para resumir, diferencias entre Platón y Aristóteles. En Platón el movimiento es meramente dispositivo, pero la forma aparece directamente en el finito por causa de la causa superior. En Aristóteles, en cambio, el movimiento mismo hace surgir la forma. Y si la causa superior actúa, lo hace a través del mismo movimiento. ¿Ah? Buenísimo. Hemos terminado y... ¿Hace cuánto que empezó esta hora? Llevamos 6 minutos de retraso. Porque llegamos a la mitad. 14:28, 2 puntos sobre 4. El principio de la totalidad y la expansión de la causalidad. Bien, esta es la parte más difícil de la sección y tal vez muy difícil en el libro. Ya no me acuerdo cuál es la parte más difícil del libro, pero es una parte difícil. Es una parte difícil. Hay que leerlas muchas veces. Pero bueno, sigamos, pero vamos a ver las conclusiones a las cuales hemos llegado. El principio de totalidad. El principio de totalidad es todo está en todo. Todo está en todo. Ese es el principio de totalidad. Todo está en todo. Se trata de un principio metafísico que sirve para salvar la unidad del uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la exigencia del uno parmenidiana es verdadera. Entonces vos ves que se multiplica todo, pero como todo está en todo, se salva la unidad. Todo está en todo. Me hace acordar a Pancho Ibáñez, pero no me acuerdo. Ustedes no lo conocen, no sé. Pancho Ibáñez, ¿vos lo conocés a Pancho Ibáñez? El deporte y el hombre, todo tiene que ver con todo, decía Pancho Ibáñez. Pero bueno. Perdón, padre, ¿ese principio está bien o está mal? Está súper bien, está súper bien, pero vamos a ver cómo, ¿no? Pero fíjese, Santo Tomás tiene un texto espectacularísimo que dice que el sensible está en el alma, pero de modo inteligible, ¿no? Entonces, como todo está en todo, pero hay que ver cómo y por qué y todo. Pero vamos a verlo. El principio es netamente neoplatónico y es un principio top, absolutamente top, que es prácticamente la clave hermenéutica para juntar Platón con Aristóteles en una síntesis superadora. El principio es netamente neoplatónico, está presente en el De Causis y mejor aún en el Institutio Theologica di Proclo. El Institutio Theologica di Proclo tiene 221 proposiciones, para que se den una idea. Se sabe que es el fundamento del De Causis, que tiene nada más que 32 proposiciones. Que el De Causis, con sus 32 proposiciones, se consideraba aristotélico, pero Santo Tomás descubre que está conectado con Proclo.
En realidad, a mí me contaron, habría que ver, que él pensó que era de Proclo. No sé si pensó, eso habría que verlo. Pero hoy en día se sabe que no es de Proclo. Está conectado con Proclo, super Proclo. Aunque hoy en día se niega todo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la ética Nicómaco no es de Aristóteles. Sí, eso ya está, pero súper recontra reafirmadísimo. Por eso ahora no se llama ética a Nicómaco, como escrita por Aristóteles, sino que se llama ética nicomaquea, que es de Nicómaco, siguiendo las enseñanzas de Aristóteles. Es la doctrina de Aristóteles, pero escrita por Nicómaco. Se dice hoy en día, se enseña eso. Es así. Ahora, por ejemplo, la carta a los hebreos no es de San Pablo, y eso ya, yo qué sé, no sé qué decir. Pero en algunos elencos de las Biblias, Nuevo Testamento, carta de San Pablo, y no te aparece carta, y otras cartas y te aparecen los hebreos en otras cartas. Sí. No, pero eso ya está, qué sé yo. A mí Bueno, el Institutio Teológica es en algunas cosas metafísicamente superior al de Causis. El de Causis hay que leerlo. Si de este curso sale la inquietud eficaz de leer el comentario al de Causis, este curso tuvo sentido. El de Causis hay que leerlo. Bien. Pero bueno, la obra esta de Proclo es superior al de Causis, y Santo Tomás, en su comentario al de Causis, en algunos momentos abandona el de Causis. Está comentando esto y salta a Proclo para decir lo que dice Proclo en ese tema. Lo abandona y muchas veces sigue el Institutio Teológica por considerar que el de Causis está corrupto. Dice, acá el texto me llegó mal, esta pavada no la pudo haber dicho Proclo. Entonces sigo a Proclo en este otro libro, ¿no? Por ejemplo, el de Causis, en el principio de totalidad, todo en todo, pone una tríada. Estamos en la compleja arquitectura neoplatónica, en donde lo que interesa es lo vertical. Olvídense de lo horizontal, que sirve solamente para disposición. La posta, la única verdadera causa es la vertical, la otra es meramente dispositiva. Eso es Platón y estos son neoplatónicos, están ahí. Entonces, muchas fichas a la causalidad vertical y a todo el complejo de estructura de todas las cosas, que es una cosa recontra súper engorrosa. Te sangra los ojos, todo cuando lo lees. Es muy complejo, es muy complejo. Bien. La inquietud se fue. Pero bueno, pero Santo Tomás puso esa garra. Por algo. Bien. Por ejemplo, el de Causis pone una tríada de ser, vida e inteligencia. Los tres están presentes en los tres. En la vida está presente el ser y está presente la inteligencia. En el ser está la vida y la inteligencia, y en la inteligencia está la vida y el ser. Los tres están presentes en los tres. Pero para conservar la unidad, y no que estén así todo fraccionado, que esté ser, vida e inteligencia, tres. ¿Qué dice el de Causis? Que el ser en la vida es vida. Que el ser en la inteligencia es inteligencia. Que la inteligencia en la vida es inteligencia, que la vida en el ser es ser, ¿no? Y entonces vos sos esto, pero cuando estás acá, sos acá, ¿no? Vos sos vida, pero cuando estás en el ser, sos ser. La vida en el ser es ser, la inteligencia en el ser es ser, el ser en el ser es ser.
Y entonces se conserva la unidad. ¿Eh? No está identificando, bueno, La cuestión es que en realidad ese principio, dice Santo Tomás, está mal así aplicado. Hay que mejorarlo, no es correcto así como está enunciado en el De Causis. Es mejor decir que la vida es un modo de ser, no que el ser en la vida es vida, sino que la vida es vida y la vida es un modo de ser. Por eso la vida y el ser en la vida es lo mismo. No son dos cosas. En la vida está el ser y está la vida, pero la vida es un modo de ser. Por eso está el ser. Exactamente, muy bien. El principio está presente en Santo Tomás, e incluso a veces vinculado con Aristóteles, por ejemplo, cuando dice que la vida es el ser de los vivientes. Por eso es que cada uno custodia su vida como custodia su propio ser. La vida es el modo con el cual el viviente participa del ser. Y entonces ahí se da la verdadera unidad. Bien, San Tommaso con la habituale acume. ¿Quién me puede traducir esa palabra? Sí, más o menos. El diccionario da muchas cosas, pero sí, perspicacia, profundidad, genialidad. Bien, con su habitual fabulosidad, observa que el principio de totalidad no es otra cosa, sino el mismo principio de causalidad expresado desde un punto de vista estático. Entonces, es la expresión estática del principio de causalidad por el cual nosotros decimos que la causa está en el efecto y el efecto en la causa. Eso es lo que dice. El principio de totalidad, todo en todo, no solo permite una verdadera participación y causalidad en el plano vertical. Esta es una frase que sintetiza millones de páginas del libro. El principio de totalidad, todo en todo, no solo permite una verdadera participación y causalidad, porque fíjense que gracias al principio de totalidad, que es la expresión estática del principio de causalidad, ahora la verticalidad adquiere una verdadera causalidad, no una mera ejemplaridad como en Platón. El principio de totalidad es súper fabuloso porque eleva la causalidad vertical a un plano de verdadera y supercausalidad y una verdadera presencia y una verdadera interioridad. Hombre está en este, ¿no? Pero tiene algo recontra súper fabuloso, que Santo Tomás lo hace, y esto es una genialidad. Se puede aplicar también en el orden predicamental. Y Santo Tomás lo aplica en el orden predicamental. En un texto, lo tienen ahí, que no lo traigo, en donde vincula, por ejemplo, las facultades espirituales y sensibles, y dice que el sensible está en lo espiritual, pero espiritualmente, ¿no? Y pone, sí, bien. Puede aplicarse también en el plano predicamental, llegando a una comprensión mucho más profunda de la causalidad predicamental también, que supera a Aristóteles. Porque realmente no es que se causa solamente el movimiento, sino que realmente la causa está en el efecto. Súper extraordinario. Y no solamente eso, sino que permite una superconexión entre las dos causalidades, ¿no? El principio de totalidad permite una visión resolutiva e intensiva, porque está intensivamente. Fíjense qué importante el De Causis, el comentario al De Causis, por más que después Santo Tomás vaya siguiendo Proclo, el Institutio Teológica y todo lo demás. Y aparte, en algunos momentos comenta con Aristóteles.
Permite entonces afirmar una causalidad total en el orden vertical. Causalidad, absolutamente todo es causado, creado o concreado por la causalidad vertical. Y todo también es causado por la causalidad predicamental, a excepción de la materia. ¿Sí? Porque presupone la materia, ¿no? ¿Alguna duda? Evidentemente que la causa predicamental no causa la materia es el sujeto. Ahora, la causa trascendental causa también la materia porque es necesario resolver la potencia en el acto. Después va a terminar Fabro mostrando la importancia de alejarnos del error de Avicebron, de resolver en la materia, dándole sí una cierta constitución ontológica como sujeto actual. No todo se resuelve en el acto, ¿no? Y por eso es que si no resolvemos en el acto, la materia, sonamos, la materia no es creada. Queda eterna, tiene causalidad, tiene acto en sí, de modo tal de que todo lo que le venga es accidental y volvemos a caer en Platón. Si no resolvemos en el acto, caemos en Platón. Por eso es que Avicebron en realidad es platónico y no por casualidad equipara las composiciones mentales con las composiciones reales, porque en realidad él es platónico, Avicebron es platónico. Y tenía fuerza en la época de Santo Tomás por eso, por todo Agustín, ¿no? Y demás. Bien, pero sigamos. De ahí que se suele diferenciar las dos causalidades como que una es de la nada y la otra es de materia precedente. Pero se trata de dos modos distintos de causar, no es simplemente eso, que uno de materia precedente y otro de la nada, pero por ejemplo los dos causan la forma. Pero entonces no es que simplemente uno causa la materia y el otro no causa la materia, sino que la materia la presupone, sino que lo que causan en común, en realidad lo causan también de modos totalmente distintos. Se trata de dos modos distintos de causar, aún considerando que los dos causan. Una causa por creación, la otra por movimiento sobre una materia precedente. Bien, es muy importante aplicar el principio de totalidad resolviendo en el acto y no en la potencia, evitando el error de Avicebron. Y recomienda a Fabro la lectura de 1.115.1, en donde se explaya Santo Tomás en el error de Avicebron y lo vincula con Platón. Y siguen textos de Fabro que capaz que no son tan explícitos, pero si vos te tomás el trabajo de seguir los consejos de Fabro e ir leyendo los textos que él te dice que hay que leer de Santo Tomás, te estás dando cuenta que lo que dice Fabro ahí, bla, 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 no son elucubraciones de él, sino que está siguiendo el texto de Santo Tomás que a vos te aconsejo leer, ¿no? Entonces es muy importante leer 1.115.1. Darle actualidad a la materia, que es toda parte del gobierno del mundo, ¿no? Darle actualidad a la materia significa reducir la virtualidad de la forma y limitar todo cambio a lo accidental. De ahí que la actualidad en la naturaleza es meramente dispositiva, ¿sí? Lo que acabo de decir. La naturaleza lo que hace es meramente disponer. Cuando yo le doy actualidad a la materia, es todo accidental, todo cambio es accidental, todo cambio es meramente dispositivo. Y Avicebron significa entonces una vuelta al platonismo. No en vano, Avicebron equipara toda composición nociológica a una composición real. Y listo. Entonces lo fabuloso de el principio de totalidad, que es el principio bien aplicado, que tiene carácter resolutivo y que le permite a Santo Tomás darle una consistencia causal a la causalidad platónica, que no tenía, profundizar la consistencia causal de la causalidad aristotélica y
vincular las dos causalidades. Ahí hay todo texto que está muy interesante, que Fabro explica por qué en realidad el neoplatonismo no llegó a lo que llegó Santo Tomás, ¿no? Porque él se está, ¿no? Y una de las cosas que dice al principio nomás es que hay una diferencia muy grande entre el neoplatonismo y Santo Tomás. El neoplatonismo parte de Platón y trata de incorporar a Aristóteles, mientras que Santo Tomás parte de Aristóteles y no es que trata de incorporar Platón, sino que lo integra con Platón. ¿Por qué no digo trata de incorporar? Porque lo del neoplatonismo está mal en el fondo, ¿no? Pero son los principios que nos interesan. Bien, y acá tenemos ¿cuánto tiempo? Sonados. Nos quedan 7 páginas, pero son 7 páginas que son casi todas textos de Fabro puro, que los íbamos a leer juntos y tratar de profundizar con nuestra mente todos juntos, estudiarlos juntos, pero evidentemente en este tiempo no vamos a tener tiempo. Pero bueno, vamos a leer, leamos. Quel che importa anzitutto de rilevare in questo prologo alla trattazione della divina mozione sulle cause create è che come ogni atto e formalità si rapporta all'esse, così ogni causalità creata si rapporta alla presenza attuante dell'esse. ¿No? Entonces siempre, todo obra en cuanto está en acto, todo se resuelve en el acto, todo acto hace referencia al ese, y entonces de alguna manera toda causalidad creada se reporta a la presencia actuante del ese. Causa el ese y causa en cuanto que el ese tiene un influjo sobre ella, pero todo está vinculado al ese. La causa segunda, si bien es real, depende totalmente de la causa primera. Eso es una cosa. Depende absolutamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se funda en su acto, se funda en su ser, causa el ser y el ser está causado por la causa primera. Entonces todo lo que hay de causalidad en la causa segunda se fundamenta en la causa primera y no vamos a encontrar nunca, jamás, algo que haya causado la causa segunda que no sea creado por Dios. Lo que pasa que sí. Lo que pasa que sí. Lo que pasa que hay un artículo en la Suma en donde parece decir exactamente lo contrario. Qué gracioso. ¿Por qué? Porque las formas aparecen por movimiento, pero y no por creación. Te dice un artículo de la Suma. No entremos en eso. Aparecen por movimiento y no por creación, pero justamente son concreadas en el supósito, ¿no? Por eso en una de las respuestas va a decir que supone las causas, los principios creados. Todo eso, todo el actuar de la causa predicamental supone los principios creados. Y dice así, los principios creados. ¿Cuáles principios creados? Todos. No es que supone otra cosa, supone que todo, porque todo es concreado, ¿no? Porque todo es algo del ente y el ente es creado porque subsiste. Entonces, cuando crea el ente con todos sus principios. Entonces, todo es creado, aunque creado propiamente el ente y concreado las cosas con el texto que hemos leído, ¿no? Hemos leído un texto. ¿De qué era? No me acuerdo, pero lo acabamos de leer, no sé si la hora anterior o esta, en donde el paralelo de la síntesis ontológica y la síntesis dinámica, causal, ¿no? Que
que propiamente lo creado, lo causado, y estaba en la 1.45.8. ¿Está? Bien. Listo. Símile en las situaciones, bueno, entonces todo es causado por la causa trascendental, todo es sostenido por la causa trascendental, aunque la causa predicamental tiene su verdadera causalidad. A ver. Sí. Bien, yo hago este dibujito. Lo hago acá para que me capte la cámara, no sé si me va a captar. Pero una posibilidad es esta. Dios que causa. Otra posibilidad es esta. Que este causa. Dios causa. Pero también causa y también causa, ¿no? Causa todo, la causalidad trascendental es total, de modo tal de que causa, en el orden predicamental hay una verdadera relación causa y efecto, sí, hay una verdadera relación causa y efecto, pero la causa trascendental causa la causa, causa también el efecto y causa la causalidad de la causa sobre el efecto. Pero es así, la misma manera que habíamos puesto que el alma movía directamente la sangre, pero movía también el corazón, y movía la sangre y el corazón de modo tal que el corazón movía la sangre, ¿no? Porque son causalidades de órdenes distintos. Entonces, no hay que cometer el error de dividir. Esto lo causa esto y esto lo causa lo otro, porque eso es ponerlas en el mismo orden. Porque es hacer una división meramente material. Es como si vos abrís los huevos y yo los frío. Vos rompes el huevito, yo lo frío y vos te lo comés. Pero lo dividimos así, pero es la misma causa. La misma... Bien, pero ¿qué pasa? Esto pasa también cuando el hombre actúa libremente. Y entonces, ¿qué libertad puede haber si está esta causalidad? ¿Está? Ese es el problema. ¿Cómo puede haber acá una libertad si esta causalidad se está dando? Omnipotente, desde siempre, eterna, predestinado. Es un tema. Entonces dice así, vamos a leer rápido para terminar. Simile en las situaciones delle cause spirituali, le cui operazioni sono necessarie o libere, a seconda che hanno un nesso necessario con l'oggetto formale della intelligenza o della volontà, mediante le quali le sostanze spirituali attuano la propria vita. Quindi è lo mismo, la misma situación cuando la sustancia espiritual actúa libremente su vida. E dal punto di vista metodologico, la situazione metafísica dei due generi supremi del res comune, no vamos a entrar acá en la discusión, pero está hablando de los seres libres y los no libres, los espirituales y los materiales. Dal punto de vista metodológico, o sea, la relación entre la causalidad trascendental y predicamental, sembra identica, essendo fondante ugualmente sulla divina creazione e conservazione. Ese, la causalidad de los seres espirituales libre y la causalidad de los otros que no son libres, ese sono allo stesso titolo cause seconde e dipendono nell'agire allo stesso modo della causa primera. Listo. Entonces, toda mi acción libre está sostenida. Es interesante, ahora no me recuerdo en latín, pero la traducción al español usa dos palabras distintas, ¿no? Lo de necesario e infalible. Habla de la infalibilidad
de la causalidad divina, pero que causa algo que es libre. Y el efecto de la causa libre sucede, no dice necesariamente, porque es libre, infaliblemente. Pero eso fue libre y sucedió infaliblemente. Dios lo dispuso así, desde toda la eternidad, que yo me voy a tocar la nariz a los 25 minutos. Ahí. Justo. Infalible, pero fue libre. ¿Sí? Y ese es el tema, cómo se vinculan las dos cosas. Pero fíjense cómo se penetra la causalidad trascendental en la predicamental, que es así. Cita todo un texto que no lo vemos, o no sé si lo vamos a ver, en donde muestra cómo en todas las causas se compenetra Dios dejándola... capaz que lo vemos. No, lo saqué. Pero cómo se compenetra en la causa final, en la causa formal y en la causa agente, ¿no? Como toda causa final predicamental implica la presencia de la causa final trascendental, como toda causa agente predicamental implica la presencia de la causa agente trascendental, y como toda causa formal predicamental implica la presencia de la causalidad trascendental, en cuanto que la crea, la sostiene y demás. Y no habla de la causa material porque la causa material no tiene un influjo causal, pero evidentemente es también creada por la causalidad trascendental. Vale in questo senso e in questo ambito il principio aristotelico accettato da San Tommaso, che l'essere libero è causa di se stesso. Fíjense cómo puede ser causa, pero también es causa de Dios, pero es causa. Causa sui. Sorge allora il problema della conciliazione fra la libertà umana, che concede all'uomo e all'agire all'uomo e agli altri esseri spirituali la libera iniziativa dell'azione, e la onnipotenza divina che tutto muove all'agire e alla quale nulla può sfuggire di quanto accade si compie di realtà in cielo e in terra. Bien, y entonces va explicando, y nosotros lo salteamos para hacerlo más breve, pero en el hombre hay una tendencia universal al bien que no es libre. Y esta tendencia universal al bien que no es libre se actúa también. Y en ese actuarse la tendencia universal, Dios es el primer motor. Entonces, en ese actuarse, Dios es el primer motor. Pero después hay una elección libre, la tendencia universal al bien no es libre, pero después hay una elección libre de un bien concreto específico. Bien, y acá viene la cosa. Así como en la causalidad del ser la forma lo especifica y la forma tiene una verdadera causalidad sobre el ser, así la libertad creada especifica el bien en la elección. Entonces, la relación entre la causalidad de la forma y la causalidad divina sobre el ser es análoga a la relación entre la causalidad del acto libre que tiene la voluntad sobre su propio acto, que vendría a ser análoga a la forma, y es especificante, y el sostener ese acto con el actuar de Dios. Por tanto, hay una analogía entre la causalidad sobre el ser, que tiene la forma, y la elección del bien, que tiene la voluntad libre. Bien, y eso es la parte más interesante. La cuestión es muy sencilla igual. Analizado metafísicamente y no psicológicamente, o no coso, esta naturaleza viene respetada absolutamente. Es de orden totalmente distinto.
De modo tal de que esta causa el 100%. No es que causa el 99% y esta el 1%, ¿no? Esta causa el 100%, pero esta también causa. El hecho de que esta pueda causar, causando esta el 100%, hace de que esta pueda respetarse perfectamente la libertad, la naturaleza, incluso por más que sea libre. Es de otro orden. Medítenlo y después me cuido. Pero no. Pensar que la causalidad infalible de Dios, de alguna manera, coártame en libertad, es poner la causalidad divina al mismo orden que la mía. No cuarta para nada. Sigamos. Refiriéndose exclusivamente al ejercicio del acto y no a la especificación del mismo, acá esto daría para un discurso muy largo, pero pueden leer la cuestión 6 de Malo, ¿no? Donde diferencia esas cosas. Pero refiriéndose exclusivamente al ejercicio del acto, no a la especificación, podemos hablar igual en el ejercicio del acto de dos momentos. El primero, en cuanto a la tendencia al bien. En este momento la voluntad es movida por Dios. Pero lo que interesa es ver cómo en el segundo momento la voluntad es activa y libre, a pesar de la causalidad total divina. Página 432, la voluntà creata è causa integrale nel suo ordine del proprio atto, che è il suo effetto, come lo è la natura nel proprio ordine per i fenomeni naturali. La naturaleza en su propio orden es causa total, ¿sí? Esta nube me está mojando, ¿sí? Y es causa total de esto. Me arruinó el día. Causa total. Pero en su orden. Eso no quita que todo eso no esté siendo creado por Dios y yo lo tenga que agradecer. ¿No? Pero no es que la nube causó parte de mi mojadura y la otra parte la causó Dios. No. 100%, los dos, pero cada uno en un orden distinto. Bueno, así la voluntad es causa total e integral de su acto libre. Y no está condicionado, aunque Dios también lo cause totalmente. Y acá dos textos largos, y con esto concluimos. Più chiaramente, vamos a ver si es realmente más claro. Come Dio e esse subsisten, ovvero atto per essenza, e quindi l'unico atto che è in virtù di se stesso, Dio ancora è l'unica causa che produce in virtù unicamente di se stesso, senza essere in alcun modo toccato o menomato nel proprio essere, né da parte della causa seconda né da parte dell'effetto della medesima. Quindi absolutamente hace lo que quiere y no viene condicionado por nada. Evidentemente que yo me porto bien y Dios me da el cielo. No es que ustedes piensan que yo me porto bien y Dios me da el cielo, entonces mi bondad, mi actuar es cierta causa del actuar de Dios. No, nada. Es todo causado por Dios. Mi bondad fue causada por Dios, mi acto bueno, todo causado por Dios y a Él le debo absolutamente todo. ¿No? Es acto puro, es el ser subsistente. Più ancora e di conseguenza Dio è l'unica causa la quale precisamente grazie al suo intranearsi totale nella causa seconda e nell'effetto non incide affatto sulla spontaneità e libertà dell'agire e dell'effetto finito, che anzi è la vera scaturigine della stessa attività della libertà creata, ¿no? Podemos hablar de un principio de acción y reacción, por así decirlo.
pueden imaginar, si la causa creada no puede influir, si lo creado no puede influir en nada en la causalidad divina, es señal que la causalidad divina no estorba en nada a la causalidad creada. Porque si la estorbase, habría una reacción. Sí. Pero justamente no puede meterse porque está totalmente... Entrenarse. ¿No es fabuloso? Es una locura, pero es lo extraordinario. Por eso yo insisto que todas esas teorías de que la entropía y la cosa, y entonces todos los análisis científicos que llegan a la conclusión de que Dios existe, no pasa nada con eso. No podemos poner la causalidad divina en el orden predicamental. La ponemos en el orden predicamental y la reventamos. No es causalidad, hay que darse, ¿no? Entonces, es netamente metafísica la demostración de la existencia de Dios. La naturaleza en su orden cierra perfecto. Y vos a un científico no le vas a demostrar jamás científicamente que Dios existe. La naturaleza cierra. No puede no cerrar. Dios la crea de la nada y por eso no puede entrar en juego de reacción y reacción en el orden predicamental con la criatura. De modo tal de que la causa libre no viene interferida en lo más mínimo por Dios. Está sustentada, creada, todo, pero no la interfiere. De modo tal de que puede ser libre perfectamente. Y dice así: se non che torniamo a osservare il problema del concorso divino alla causalità creata, concorso, ¿sí? Cuando se ven como dos causalidades que empujan juntos un auto, ¿sí? A la causalidad rischia di risultare mal posto fin quando è intenso come un problema de componenza. Por eso, ¿qué causa este y qué causa la otra? No, el tema está más planteado. ¿Cuáles son los principios que son creados y cuáles son los que son causados en el hombre? Mal planteado el problema. El problema está mal planteado, así. Se non che torniamo a osservare il problema del concorso divino alla causalità creata rischia di risultare mal posto fin quando è inteso come un problema di componenza, invece di presentarlo come problema di fondazione e costituzione integrale di ogni realtà e causalità finita. Non si tratta di con, ma in e dentro. E non son palabras también. E non si tratta tanto di prima o dentro. Vuelve a repetir, dice, ahí dentro, pero no si tratta di prima o dentro. E non si tratta neppure di prima insieme, ma piuttosto di un tutto, dovunque, sempre trascendentale, ovvero fondante, che compete alla causa prima rispetto al tutto, dovunque, sempre predicamentale, che compete alla causa seconda, una totalità fondata. Entonces, ¿cómo se integran las dos causalidades? Pero es muy interesante, a mí me parece, acá está muy lindo todo, pero a mí me parece que la culmine del libro no está acá, sino en el forma dat esse, porque se ve cómo esta causalidad, claro que es causada por Dios, pero como esta causalidad es necesaria en el plan divino, porque es justamente lo causado con Dios, claro que no lo condiciona, claro que todo es libre, claro que no lo fuerza, pero en lo que Él libremente quiso causar, esa causalidad es necesaria. Por eso toda la necesidad de que el hombre responda libremente, ¿no? Y ame a Dios, y que exista el hombre que lo ame, y que suba, y que salga, y que haga retornar toda la causalidad. El rol
podemos decir que es el rol necesario, con una necesidad formal, no obligando a Dios, porque la necesidad es formal de la libertad creada, ¿no? ¿Cómo es necesaria? Por eso no tiene nada que ver, o sí, sí tiene que ver, lo que pasa que es teológico. Las catequesis de Juan Pablo II están súper espectaculares sobre la creación, ¿no? Y sobre el tema de la libertad y el pecado, como él dice, Dios tiene que asumir el riesgo del pecado. No puede no asumirlo, porque si no, no hay libertad. Sí, y el hombre se comienza. Bueno, indudablemente, ni yo ni ustedes conocemos bien, dominamos este libro, ¿sí? Es simplemente, es un inicio, es un inicio de estudio, pero es una obra genial y probablemente la más genial de Fabro, Es una obra fabulosa, participación y causalidad. Hay que leerla y entenderla, y leer todo lo que él sugiere que leamos de Santo Tomás. Bien, ¿a qué hora termina? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios. Recibe tus manos generosas y providentes. Por Cristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después